Hoy vamos a estar recorriendo un poquito, entonces, la palabra del Señor. Digo un poquito porque siempre es mínimo, ¿no? La palabra del Señor es extensa, no solo extensa, es infinita, ¿no? Es la mente de Cristo, nos habla constantemente. Y dice que en los postreros tiempos Él nos ha hablado por su Hijo. O sea que hoy nos habla por su Hijo. Y su Hijo nos habla por la palabra. Tenemos que ir a la palabra a saber qué quiere el Señor para nuestra vida. A saber qué quiere el Señor para que se cumpla su propósito en nosotros. Por eso tenemos que estar atentos, hacer estudios de la Biblia, mensajes con la enseñanza, pero también con un discernimiento, ¿sí? Porque si nosotros comprendemos mal la palabra, aplicamos mal la palabra y vivimos mal, y no agradamos al Señor. A veces es por ignorancia, pero el Señor quiere que la luz, ¿no?, de su Hijo nos ilumine. El Espíritu Santo nos guía para llevarnos a la verdad. Eso no quiere decir que no haya de nosotros, que no tenga que haber de nosotros una voluntad puesta en el estudio de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, ¿sí? Y esto lo repito siempre porque sabemos que es necesario, es lo más necesario en nuestra vida. Vaya preparando por favor sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Por ahí toquemos un poquito el 12 y 13, pero básicamente como central del 1 al 11. El Señor Jesús está unas horas antes de morir, ya está en el aposento alto. Está desde el versículo 14 en el aposento alto con los 11. Ya se había retirado Judas, había mojado el pan con él y le dijo: anda a hacerlo, lo que tenga que hacer, hacerlo pronto. Y se había quedado el Señor con los 11 en el aposento alto y le da discurso, le empieza a hablar. 15, predicar Jesús, la vid verdadera. Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Y le empieza a hablar y dar discurso. Dentro de este discurso está lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Jesús, la vid verdadera. Entonces el Señor, por medio de esta alegoría, como dice un poquito más adelante, esto que estoy hablando por alegoría, en esta alegoría, que es una comparación de algo con algo para ver cómo se puede sacar una enseñanza, en este caso es la vid, de esta vid que el labrador es el Padre y que la vid verdadera es Cristo. ¿Cómo el Señor les quiere enseñar? Cuando les quiere enseñar, el contexto inmediato ahí es a los 11, pero por extensión es a todos nosotros, a todos los creyentes de todos los tiempos. Esto sirve y servirá para que tengamos en cuenta y para que practiquemos y hagamos lo que el Señor nos dice en estos versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan, del 1 al 11. Entonces, comienza a describir por medio de esta analogía la relación, ¿no?, que tiene Jesús, que tiene Él mismo con los suyos, con nosotros, con los creyentes, con los cristianos, lo que hemos depositado. Nuestra fe en Jesús es el centro de nuestra vida. Y Él dice: yo soy la vid verdadera. Vamos después a leer todo el pasaje. Ustedes saben, y para alguna referencia que quiera ir, lo tienen ahí en el libro de Isaías, capítulo 5. El Antiguo Testamento, cuando habla de viña, se refiere generalmente a la vid, se refiere generalmente a la nación de Israel. Y en Isaías 5, el Señor describe y explica el cuidado que ha tenido por esa vid, por esa viña, por esa plantación, que es Israel, que es la nación, pero que sin embargo no dio fruto. Él la cuidó, dice una torre en el medio, la acerqué, la cuidé tanto, ¿no? Pero claro, terminaron corrompiéndose y no produjeron, no fueron productores de
de un buen fruto, porque se corrompieron. Y en vez de dar uvas, dieron uvas, pero uvas agrias. Ahí en Isaías habla de uvas silvestres, uvas con feo olor, porque se habían separado del Señor por desobediencia, por rebeldía en su corazón. Pero Jesús es la verdadera vida. Entonces, Él va a producir el fruto en aquellos que hemos confiado, hemos depositado nuestra fe en Él. Él va a producir el fruto en nosotros. Y quiero ser enfático en esto. Él va a producir el fruto en nosotros. Y después vamos a explicar un poquito más esto. Vamos a leer el pasaje, ustedes me van a ir siguiendo. Yo voy a ir leyendo, entonces estamos en Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Atentos acá, ¿no? Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es versículo 12, vamos a usar un poquito después, y básicamente es hasta el 11, ¿está bien? Entonces, fíjense que ahí muchas veces el Señor repite permanecer en mí, yo en vosotros, como el Padre en mí, yo en mi Padre. Y habla de fruto, mucho fruto. Pueden producir fruto, pueden producir nada, pueden ser cortados, pueden ser quitados, pueden ser echados al fuego. Entonces, en el Nuevo Testamento el fruto, ¿cómo lo consideramos? Como actitudes, como conductas, ¿cómo nos portamos? Es el testimonio, alabanza, conducción de otros a la fe, es decir, llevar el Evangelio, ¿no? Estas son las actitudes del cristiano, las actitudes que tienen que ver con el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Un fruto, un racimo con 9 cualidades, 9 virtudes, ¿sí? Que tratamos y que el Señor trata de, en realidad, porque hay una parte que nosotros tenemos de responsabilidad que acercarnos a Dios, y en la santificación por medio del Espíritu, Él quiere que produzcamos mucho fruto. ¿Mucho de qué? Mucho del fruto del Espíritu. Entonces acá vamos a ver hoy 2 enseñanzas. Hay más. Usted si empieza a leer la palabra va a encontrar más. Pero en este día yo traje estas 2, ¿sí? Que aparecieron, que el Señor puso en mi corazón. La primera enseñanza es que un verdadero cristiano es alguien que está vitalmente unido a Cristo. Porque estamos hablando de genuinos cristianos y de falsos cristianos. Está dentro del contexto, ¿sí? Aquellos pámpanos, aquellas ramas que se quitan no son genuinos cristianos. Usted me diga, pastor, que tenemos falsos cristianos, sí. ¿En dónde? En todos lados. Y adentro de la iglesia también. Y hay genuinos cristianos. Porque por el fruto los conoceremos. ¿Cómo los conoceremos? Por el fruto. ¿El fruto de qué? Del Espíritu.
Primera enseñanza, un verdadero cristiano es alguien que está vitalmente unido a Jesús. Y segunda enseñanza, que está unida a esta, es que por eso fructifican. Porque está unido, y fíjense la palabra que estoy usando, no es simplemente está unido a Jesús, está unido vitalmente a Jesús, con una dependencia vital, con una dependencia de vida, no solo de vida eterna, de dependencia y de relación íntima, que no puede mermar, que no conviene que merme, que disminuya. O sea que sin unión con Él no hay vida, y sin vida espiritual no hay fruto. Sin unión con Él no hay vida, y sin unión espiritual con Él, y sin vida espiritual en la unión con Él no hay fruto. Usted me dirá, bueno, pero algunas personas, yo veo que aunque son incrédulas dan fruto. Eso no es fruto. Eso es moral. Es reconocer en algún sentido el bien del mal. Recuerden que el Señor dice ahí en Romanos 1 que Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Aún en los incrédulos hay un freno, hay una conciencia, ¿sí?, que está escrita por Dios en los corazones, en sus corazones, que hacen que tengan una noción, aún siendo incrédulos, del bien y del mal. Pero acá estamos hablando de un fruto que solo puede ser y solo puede producirse en nosotros a partir de una relación con Cristo. Versículos 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Acompáñenme al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no fructifica esa rama, una rama que no fructifica, que no da fruto, no está unida a Cristo vitalmente. Parece que está unida. Y usted la ve en esta metáfora, en este símbolo del árbol, y usted la ve que está ahí, pero no fructifica. No hay fruto. No recibe la vitalidad de la vida. El que está unido a Cristo recibe la vitalidad de Cristo, de esa savia, de ese alimento que viene del Señor. Lucas, anote, ¿no? Porque esta referencia, Lucas capítulo 5, versículo 44a, porque cada árbol se conoce por su fruto. Acompáñenme, seguimos en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cómo mostramos que somos discípulos? Cuando se produce en nosotros el fruto. Si no, no mostramos que somos discípulos. Versículo 4, estamos en Juan 15, versículo 4. Permanecer en mí. La palabra permanecer igual a quedarse o persistir, continuar, mantenerse allí, morar o vivir allí. Implica estar en un lugar y quedarse en ese lugar. Permanecer. Quédense conmigo, no se muevan de acá. Persistan, manténganse firmes y constantes, permanezcan en mí. Y esta es la evidencia de la salvación. Ustedes saben que una de las características de la persona salva es su persistencia y permanencia. Una persona, un cristiano genuino, no va por el poder del Espíritu que mora en él a poder alejarse y ser un apóstata. La Biblia dice exactamente lo contrario. El que es apóstata nunca fue de Cristo. No se pierde la salvación. La salvación es una vez y para siempre. El sacrificio fue una vez y para siempre. Ahora, hay ramas que no se nutren de Cristo y están en el árbol.
Pero hay ramas que se nutren de Cristo y que dan fruto y están en el mismo árbol. Wow. Empecemos a pensar. Es la permanencia en el servicio a Jesús, en su enseñanza y en obediencia. Servicio, enseñanza y obediencia. O servicio, aprendizaje y obediencia. Él nos enseña. Anote por favor como referencia Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. O subrayo en la Biblia si lo llegó a encontrar, si no después lo busca. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto lo leíamos el otro día con un hermano en la reunión de oración. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí en Primera de Juan estaba hablando de las características del falso maestro, de los falsos maestros, de los que no son de Cristo. Todavía el falso maestro tiene la atribución de querer enseñar para confundir y arrastrar. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es esa rama que está puesta ahí, que todos la vemos que está, pero no fructifica. Y cada vez no hay fruto. Están las obras de la carne, pero no las obras del Espíritu. Lujuria, celo, envidia, celos, griterío, contienda, divisiones. Pero no se ve el fruto del Espíritu. Entonces no podemos permanecer en Jesús si no permanecemos en su palabra. No podemos permanecer en Jesús si no permanecemos en su palabra. De ahí, hermanos, la importancia que yo trato de hacer algunos años de transmitir de la imposibilidad de no acercarnos a la palabra. No podemos no acercarnos a la palabra, porque si permanecer en Cristo es estar en su palabra. Usted me dice, yo no leo porque no quiero, no me gusta. Para permanecer en Cristo usted tiene que leer la palabra de Cristo, porque permanecer en mí, en mi enseñanza, en mi palabra, en mi voluntad para vos, en mi guía, en la guía del Espíritu, de mi Espíritu, dice el Señor, que te guía, que te lleva a tomar esas decisiones, permaneciendo en mí. Por eso un cristiano que no lee la palabra, es un cristiano que no está en Cristo. Es salvo, sí, pero ¿quién lo guía? En cada día, ¿quién toma la decisión? ¿En la carne? ¿En el Espíritu? Nosotros damos la muestra de nuestra salvación por el fruto. Más también, por ejemplo, ¿cómo demostraremos que somos sus discípulos? Cuando tengamos que amarlos uno por dos, otros. ¿Sí? Ahora, fíjense en el versículo 1, estamos en el capítulo 15 de Juan, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿No? Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Ven las dos diferencias? ¿Ven que hay un corte diferente en cada rama? A uno lo limpia, a otro lo corta, lo quita. A uno lo corta quitándolo, a otro lo corta limpiándolo, lo poda. El cuchillo es el mismo. El cuchillo es el mismo. Simbólicamente, ¿no? Pero los propósitos de Dios son diferentes. En uno quita, está hablando del juicio eterno. El otro poda para que haya mejor fruto.
Me gustaría darlo con algún ejemplo y seguro que en su corazón va a aparecer algún otro ejemplo. Vamos a usar a esposos. Tenemos dos matrimonios, los dos esposos se están portando mal. No están comportándose como Dios quiere con sus esposas. ¿Sí? Dos matrimonios, dos casos. Van a hablar con el pastor. Dice el pastor, un matrimonio, habla con el pastor, consejería bíblica. Muy bien. Ninguno de los dos esposos cambia. Siguen haciendo lo mismo. No sirvió para nada la palabra, bueno, la palabra obra, pero en el tiempo estos dos esposos siguieron haciendo lo mismo. Una de las esposas apostató de la fe y se fue. Le dijo, me voy. La otra esposa se arrodilló, oró y clamó. Mire, en un caso la prueba, que siguió igual porque Dios no cambió ese corazón de ese varón, sirvió para acercarse al Señor. En el otro caso sirvió para apostatar de la fe. ¿Ven que el corte es diferente? Porque, ¿cuál es tu vida? ¿De dónde te estás nutriendo? Y hablo de todos los vínculos, vínculos con otros y vínculos que tengo yo con las cosas. Yo puedo tener un vínculo con mi auto, que es un auto, puedo tener un vínculo con mi auto, que tiene importancia, que puede ser más importante en un momento, es un ídolo, se transforma en un ídolo. Digo, entonces, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu alimento? ¿En quién depositas tu fe? ¿De quién te estás alimentando? La esposa apóstata parece que se estaba alimentando del marido. Su sentido de vida era el marido. Y su capricho tenía que cambiar. La otra esposa permaneció en Jesús a pesar del marido. Me vino este ejemplo con los esposos. Podemos tener un ejemplo en la iglesia. Me hicieron esto. Dijeron esto de mí. No me valoraron. Me difaman. ¿Es posible? Sí. ¿Qué hago? ¿Me voy de la iglesia o qué hago rodilla en piso? Mostrando de quién me estoy nutriendo. Si yo me voy de la congregación por hermanos, yo nunca entendí que estoy ahí por el propósito y por la causa de Cristo. Si yo me voy por los hermanos, en mi vida estoy amargado por un hermano, por 10, yo nunca entendí la causa de Cristo, que estoy ahí por la causa de Cristo, y que no estoy solo ahí, estoy ahí sembrado por Cristo, por su causa. A veces uno trata de explicar a hermanos que se quieren o se cambian de iglesia. Siempre es factible cambiarse de iglesia cuando no hay una comodidad, por ejemplo, en la doctrina, cuando no hay una incomodidad en algún aspecto, así que uno la verdad que lo que no es por fe es pecado. ¿Qué voy a estar haciendo ahí si esto no siento que sea por fe? Y esto es inevitable, ¿no? Pero en todas las iglesias hay problemas, pero en muchas iglesias, dice Memo. Pero ¿de quién te nutrís? ¿De los hermanos o de Cristo? ¿Cuál es la vid que te está alimentando? Entonces nos enojamos, dejamos de servir, nos ponemos caprichosos. ¿Cuál es la vid que te está alimentando? ¿Un hermano, el otro hermano, el pastor te está alimentando? Que porque el pastor dice o no dice, yo ya me voy, ya me pongo mal, no vengo. ¿De quién te estás alimentando? ¿De quién nos alimentamos? ¿O el pastor? Yo me cambio de iglesia, el Señor me habló, me abrió puerta en otro lado, porque la verdad que es difícil. Bueno, puede pasar, pasa.
Ahora, ¿de quién nos estamos nutriendo? ¿Cuál es nuestra vida? ¿De Cristo? ¿O nuestra vida es la necesidad de cambio de los hermanos? ¿O nos estamos nutriendo de nuestra necesidad del ego, de que algo tiene que ser diferente? Porque si no van rodillas a tierra, y la alimentación del cristiano viene de la vida verdadera que es Cristo. Mire si el Señor, si Pablo, si Pedro hubieran dicho, wow, esto está difícil, yo me voy para allá. El otro día me preguntaban, pero Pablo, ¿cómo hacía esto? ¿Caminando? Sí, caminó casi 8.000 kilómetros Pablo en su ministerio. Después anduvo en barco. ¿Se imaginan? Porque Pablo, Pedro, los hermanos que estaban fuertes en la fe y tenían una misión en Cristo, se nutrían de Cristo. No de si dicen lo que no me gusta, o si me reprenden, o si me exhortan. Clavo rodilla en tierra y hago lo que Cristo me dice. Porque a las ramas que no dan fruto las quita, y a las ramas que dan fruto, que Él hace que den fruto, las poda para tener un fruto de mayor y de mejor calidad. Fíjense que empieza diciendo fruto y después termina diciendo mucho fruto, y después termina diciendo para que permanezca vuestro fruto, para que vuestro fruto permanezca. Fruto, mucho fruto, y que permanezca el mucho fruto. Permanecer en mí. Voy a leer solamente, anótelo con referencia de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Anótelo, después usted va a ir, porque yo lo puedo hacer un poquito más dinámico. Deuteronomio, estamos en Deuteronomio 8, versículos 2. A ver, vamos al 2 y al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no, si habías de guardar o no mis mandamientos, para saber lo que había en tu corazón. ¿Ven la relación entre la prueba y lo que hay en el corazón, no? El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, pero cuando el Señor nos prueba, Él quiere que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando me dicen algo? Cuando me dicen que no, cuando me frustro. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Me voy? ¿Dejo de servir? ¿Difamo? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque la prueba es parte de la vida del cristiano. Porque Él dice para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y acá, ¿no? Qué declaración, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El maná era un producto de la declaración del poder de la boca de Dios, de la palabra del Señor. Y nosotros entonces, cuando algo nos sale mal, pero hermano, bíblicamente es que te está probando y que quiere ver qué hay en tu corazón, para que vos te des cuenta de lo que hay en tu corazón, para que vos puedas arreglar cuentas con Dios y que vos puedas producir fruto. Este varón, esta mujer me lo han puesto de tropiezo. Sí, sí, esto es lo bíblico, para podarte, para que sepas, líder, lo que hay en tu corazón. Pastor, te voy a probar para que sepas lo que hay en tu corazón. Hermano, te voy a probar para saber lo que hay en tu corazón. Porque yo quiero que crezcas, dice el Señor. Yo quiero que des buen fruto.
¿Se entiende ahora el ejemplo de los esposos? De las esposas. Versículo 15, el último. Estamos en Deuteronomio 8, versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Wow. Y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, una de las rocas más puras de la naturaleza. ¿Qué le está diciendo? En el medio de eso que yo te estoy probando para saber lo que hay en tu corazón, yo estoy con vos. Yo te sustento, yo te voy a sacar agua de la roca del pedernal. Señor, no quiero este desierto, me enojo, me quiero ir y ya estoy, y me alejo de vos. Y él dice, pero yo te voy a sacar agua de la roca del pedernal. Le está diciendo, seguí en este desierto porque vos tenés que saber bíblicamente, si conocés mi palabra, que esto es una prueba para vos. Y que yo te voy a sacar agua de la roca del pedernal. La roca, esa roca del pedernal, es la esperanza que el Señor le está mostrando. Yo te voy a sacar agua de esa roca, de la roca más dura. Pero permanece en mí. Permanece en ese desierto, permanece en mí. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es mi vida? Una vid se puede volver cualquier cosa. No es la verdadera. El rencor puede ser una vid. Una raíz de amargura es una vid. Me alimento de esa vid. Una vid no verdadera, una vid falsa. Pero determina mis días, determina mi ánimo. Una vid falsa puede ser la ansiedad y la preocupación. Y me alimento de eso. ¿Cuál es tu vida, hermano, hermana? ¿Cuál es mi vida, pastor? No hay madurez sin crecimiento, hermano. No hay madurez sin sufrimiento, hermano. Nosotros crecemos cuando sufrimos por medio de Cristo. Santiago 1, ¿se acuerdan? 1 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Sí? Tengan por sumo gozo. Estén muy alegres cuando tienen esas pruebas, Señor. Porque la prueba de vuestra fe que produce paciencia, perseverancia. Y la perseverancia que produce un carácter justo, un carácter maduro, un carácter maduro que cada vez tiene más fe en Cristo. Pero no hay crecimiento sin sufrimiento. Para los que a veces nos desanimamos, para los que a veces decimos se terminó, cuelgo la toalla. Esto tiene que estar vigente en cada corazón de cada cristiano. Y decir, cuelgo la toalla, me cansé. Y en el momento de decir, ¿cuál es mi vida? Cuando yo digo me voy, ¿cuál es la vida que me alimenta? No es Cristo. Puede ser un capricho, puede ser orgullo, puede ser ego, puede ser frustración. Pero no es la vida verdadera. Cuando no se respeta en el hogar el orden divino establecido, el hombre como cabeza, proveedor, la mujer como ayudidonia, ¿qué vid me alimenta? Esta que vid me alimenta, esta pregunta a mí me encanta porque en cada situación de nuestra vida podemos decir, ¿qué vid me alimenta? Y no saben, a mí por lo menos, no saben, me aclara en el Señor. ¿Qué vid me alimenta? Para que yo esté haciendo esto. ¿Es Cristo? Si Cristo nos manda al desierto para podarnos, y yo estoy en el desierto y despotrico y me quiero ir, ¿es bíblico? Estoy en Cristo. ¿Permanezco en Cristo en esa vida verdadera o permanezco en
nuestra vida verdadera, que siento alivio por un rato, pero hermano, ese alivio va a tardar un poquito hasta que nos quiebre del todo. Hebreos 12:6, anote Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo que recibe por hijo. Ahora le digo algo, no todo castigo, no todo azote tiene que ver con un pecado o porque estemos pecando. Simplemente el Señor a veces nos lleva a un periodo de desierto para que lo busquemos más fervientemente. Porque me vas a buscar y me vas a hallar, pero si me buscaras con todo tu corazón. No si de tu corazón me dieses una partecita o me das una partecita, me das una arteria ahí, una arteria pulmonar, me das una aurícula, un ventrículo y el corazón. No, me buscaréis con todo vuestro ser, con todo vuestro corazón, con toda tu mente, con toda tu voluntad puesta en mí, acordándote cada día de mí, cada cosa que hagas de mi palabra, cómo actuaría Jesús en este sentido, cómo en tu familia, en todos los ámbitos de la vida. Eso es permanecer en Él. A veces nos damos cuenta que permanecemos poco en Cristo. Y que cuando tomamos las decisiones, después oramos para que el Señor nos confirme la decisión que tomamos, a lo mejor en la carne. ¡Wow! Cuando lo buscamos intensamente es para aferrarnos a su promesa. La clave, si podemos ponerle clave, o lo que nos conviene, es una vida fructífera. Es decir, una vida fructífera depende de la permanencia en Cristo. Permanecer en mí. Mire, el único mandato que hay en estos versículos que leímos es permanecer en mí, no y dar frutos. Usted no va a encontrar, se llama comando. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, es un comando. Acá no nos manda a dar fruto. El único comando acá es permanecer en Él. Para poder, y hay un para poder, hermano, un fruto y mucho fruto. ¿Cuánto estoy permaneciendo en Cristo? Bueno. ¿Saben? Y voy cerrando, nosotros no somos responsables del fruto, hermano. Y esto que queda en nuestros corazones, yo pido al Señor. Nosotros somos responsables de permanecer en Cristo. El fruto lo produce el Espíritu Santo por la santificación progresiva. Pero nuestra responsabilidad no es producir fruto. Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo. Es el comando, permanecer en mí. Si no nos volveríamos o pensaríamos como la Iglesia Católica. Dar fruto, porque estos frutos, no por obra. No, nosotros a partir de un corazón regenerado damos el fruto. Esa es la evidencia de salvación en nosotros. Un corazón cambiado por Cristo da fruto de justicia. En la misma medida en que dependas de Jesús, incrementes tu comunión con Jesús, que tú contemples la gloria de Jesús en su palabra y dependas de él en oración y en la espera paciente de su guía. En esa misma medida, el Espíritu Santo va a hacer esa obra de santificación progresiva para que cada vez más te parezcas al carácter de Jesús. Parece una ecuación, ¿no? Cuanto más permanezcamos en Cristo, más fruto. Y posiblemente hay que ver los tiempos de Dios más rápido. ¿Cuál es el fruto? El carácter de Jesús manifestado en nuestra vida. Ese es el fruto. Usted me dirá, no, pero el fruto es el fruto de Gálatas 5, 22, 23, sí. Cristo es todo eso. Amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, gracia. Eso es el fruto del Espíritu, pastor, sí. Cristo es
es esencialmente todo eso. El fruto es el reflejo del carácter de Jesús cada vez más en nuestra vida. Eso es el fruto. Gálatas, anote, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuchar acá. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. El apóstol Pablo, yo ya no vivo. Vive Cristo en mí. Wow. Hermoso. En nosotros puede aparecer o puede manifestarse los frutos del Espíritu o las obras de la carne. Tenemos que tener cuidado con eso. Y ahora, por último, sí, denme 5 minutos, porque en un momento, a partir del versículo 9, el Señor compara su amor, gozo y obediencia con el tipo de amor, gozo y obediencia que tendríamos que tener nosotros. Capítulo 9, 12, un poquito más. Jesús compara su amor, su obediencia y su gozo con el amor, obediencia y gozo que tendríamos que tener los creyentes. Versículos 9 y 10. Permaneced en mi amor. Versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en ¿qué? En su amor. Miren, el amor que hablamos nosotros ahora, que no es una emoción, es un mandato. Amar, amen. ¿Sí? No depende de si me agrada el otro o no. O sea que acá el Señor está diciendo, y sabemos que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta obediencia quiere que tengamos. Porque si me aman, guardarán mis mandamientos, ¿de acuerdo? Y el amor de Jesús por el Padre, ¿cómo se manifestó? Por la obediencia. Y por el amor que lo llevó a la cruz. El Señor dice acá, hagan lo mismo que yo hice. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Cristo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Mire, cuando yo amo al Padre, cuando yo obedezco al Padre, hay gozo en mí. De nuevo, cuando yo amo al Padre, cuando yo obedezco a mi Padre, hay gozo en mí. Yo quiero que mi gozo esté en ustedes. No el gozo del mundo, no el gozo del mundo, porque el gozo del mundo cae rápido, el gozo del mundo no, la alegría se desvanece, es vacuidad, es vacío. Los creyentes que amemos y que seamos obedientes cada día, vamos a tener ese gozo, esa alegría que nadie comprende. Salmo 128.1, anote, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Recuerden esto, el Señor nos dice, yo cuando amo al Padre, obedezco al Padre, yo hay gozo en mí, mi gozo, quiero que estén ustedes para que su gozo sea cumplido. Un gozo real, un gozo que no depende de circunstancias, un gozo que no depende de si mi esposa esto, o si el pastor esto, o si la hermana esto, no es este gozo. El gozo en cualquier circunstancia y en cualquier desierto es el que Jesús nos dice, yo quiero que mi gozo se cumpla en ustedes. Y es el gozo que depende de la obediencia y del amor al Padre. Versículo 12, estamos en Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué amor? El amor ágape, un amor que no espera nada, un amor sacrificial.
Un amor que aguanta, que soporta, que no negocia. No dice, dame esto, así yo te doy esto. Si vos mejorás en esto, yo te voy a amar un poquito más. Es un amor desinteresado, es un amor que el mundo no conoce. Es un amor que nosotros podemos ejercer en cierto sentido y en pleno perfeccionamiento, porque ha sido derramado ese amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí Romanos 5. ¿Podemos dar ese amor desinteresado? Sí. ¿De qué depende que podamos dar un amor ágape totalmente desinteresado sin esperar nada cada vez más? Permanecer en mí. Pongan todo su afecto antes que en cualquiera o en algo en mí. Dice el Señor. Y en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois, en el 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. De nuevo aparece la obediencia. Hagan lo que yo les mando, dice el Señor. Si Él nos manda a hacer algo es porque ya nos dio todas las posibilidades y nos dio de su Espíritu para que podamos cumplirlo. Pongamos nuestra voluntad, permanezcamos en Cristo. ¿Para qué? Para no pensar en cosas que no debemos pensar, hacer lo que no debemos hacer. Está en algún desierto y está en alguna frustración, pena, miedo, angustia, temor, ansiedad. La ansiedad en el futuro, la culpa en el pasado, alguna culpa. Hay alguna raíz de amargura que no sabemos bien. Hay algún temor por familiares que no puedo dejar de pensar en que a mi familiar le puede pasar algo, a mi nieta, a mi madre. Hay temor a perder el trabajo. ¿A qué hay temor? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es nuestra vida? ¿De qué nos alimentamos? ¿De quién nos vamos a alimentar? Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú has traído palabra. Gracias porque has traído esta alegoría, Dios mío. Este ejemplo de esta viña, Señor, donde tú eres la verdadera vid, Dios mío. Donde el Padre es el labrador, que es el que nos poda, el que quita, Señor, las ramas. Padre Santo, nosotros queremos ser esa rama que da mucho fruto. Realmente yo te pido que podamos atesorar este mensaje en nuestro corazón. Sabemos que hay algo, Señor, en nuestro ser que tiene que ver con la voluntad, con dedicarnos a ti, con permanecer en ti. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a bendecir. Por eso yo te pido también, Señor, como te pidieron los apóstoles en un momento, Señor, aumentanos la fe. Yo no sé, Señor, la verdad. No sabemos, Señor, cómo obras totalmente. Tus pensamientos no son los nuestros, tus caminos no son los nuestros. Aumentanos la fe. De alguna manera, Señor, que podamos recurrir a tu palabra, Señor, que podamos ir a tu palabra, que podamos aprender, que podamos aguantar esos desiertos, sabiendo que nos vas a sacar el agua del pedernal, de la roca del pedernal. Sabiendo que en esos desiertos nos sostienes. Sabiendo que en esos desiertos, en esas angustias, en esas tristezas, nos podas para dar un mejor fruto. Dejamos todo en tus manos, una bendición grande también para todos los hermanos que están empezando a congregarse con nosotros. Levántalo, Padre, motívalo, Señor, pon esas manos a trabajar en la obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.